Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Díaz Aguirre Abogados. Yo soy Víctor Quintana y el día de hoy hablaremos sobre contratos civiles. Bien, sabemos que en el derecho existen contratos verbales y contratos escritos. Ambos tienen la misma validez legal. Sin embargo, para poder hacer valer las obligaciones que una de las partes se obligó, pues es recomendable que estos contratos sean por escrito. Y bien, existen contratos laborales, contratos mercantiles y contratos civiles, que son de los que hablaremos el día de hoy. Bien, para empezar es importante marcar la diferencia entre convenio y contrato. Tenemos el convenio en sentido amplio, que se define como el acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Digamos que el convenio en sentido amplio es el género y de ahí se desprende convenio en sentido estricto y contrato. Al convenio en sentido estricto se le ha dado la parte negativa, que es modificar o extinguir derechos y obligaciones, mientras que el contrato lo vamos a definir como el acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones. Ahora bien, podemos definir al contrato como acto jurídico, como norma jurídica y como documento. Como acto jurídico diríamos que es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas que actualizan un supuesto jurídico y este va encaminado a producir consecuencias del derecho. Como norma jurídica diríamos que es una norma jurídica individualizada que a su vez se apoya en una norma de carácter general y esta en una norma de carácter constitucional. Y como documento diríamos que es el proceso contractual, es decir, el proceso material resultado del acto jurídico. Ahora vamos a hablar de los elementos de los contratos. Tenemos elementos esenciales y elementos de validez. Entre los elementos esenciales tenemos el consentimiento, el cual se define como un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear o transmitir derechos y obligaciones. Este puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta por medios escritos, verbales o medios electrónicos, mientras que será tácito cuando por hechos o actos se presuma la existencia de este. Bien, el objeto. El objeto consiste en una prestación o en una abstención. Este debe ser posible, lícito, determinado o determinable y estar dentro del comercio. Puede estar fuera del comercio, ya sea por su naturaleza, como es el caso del sol, o por disposición de la ley, como en el caso de las drogas o la piratería. Además, el objeto se divide en directo e indirecto. Es directo cuando consiste en una prestación, que puede ser un dar o un hacer, o bien una abstención, que en este caso sería un no hacer. Ahora tenemos el objeto indirecto, que en este caso hablamos de la cosa como tal, la acción como tal o la abstención como tal. Entre los elementos de validez, el primero de ellos es la capacidad. Puede ser de goce o de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, mientras que la capacidad de ejercicio es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y además ejercerlas por uno mismo. En el caso de las personas morales, ejercen su capacidad por medio de un representante. También hay personas físicas que tienen su capacidad limitada. En este caso será necesario que un tercero actúe en nombre de ellos. Bien, el siguiente elemento es la ausencia de vicios de la voluntad. La voluntad puede estar viciada por dolo, lesión, error y violencia. En el caso del dolo, diremos que es cualquier medio para inducir o provocar el error en una persona, o bien para mantenerla dentro de él. En el caso de la lesión, es cuando una persona se aprovecha de la extrema miseria o suma ignorancia de otra persona y por medio de esto obtener un enriquecimiento desproporcional. Bien, en el caso del error, es la falsa percepción de la realidad. Esto puede provocar que el contrato sea nulo o bien pues ajustar la cantidad adecuada. En el caso de la violencia, es cualquier fuerza física o amenazas.
para obtener el consentimiento de una persona. Licitud del objeto. El objeto que se manifiesta como la conducta del contrato y que puede consistir en una prestación o en una abstención, debe ser lícito y posible, así como el hecho del contrato también debe ser lícito. En cuanto a la forma, son los requisitos que exige la ley para manifestar el consentimiento. Así es como tenemos contratos solemnes, contratos formales o contratos consensuales. Es un contrato solemne cuando estamos frente a ciertos requisitos que exige la ley para producir los efectos del contrato. Sin estos requisitos, el acto jurídico será inexistente. Mientras que estamos frente a un contrato formal, cuando la ley exige ciertos requisitos, y sin estos el contrato producirá sus efectos, pero posteriormente puede ser declarado nulo por un juez. Y en el caso de los contratos consensuales, se dan cuando la ley no exige ciertos requisitos para otorgar el consentimiento y da libertad a las partes para que manifiesten el consentimiento como ellas deseen. Bueno, es todo por el video de hoy. En el próximo video estaremos hablando sobre reglas de interpretación de los contratos y la clasificación de los contratos en el derecho mexicano. Si te gustó este video, por favor comparte y suscríbete. Es todo. Gracias.